Qué bendición es poder continuar con nuestra lectura bíblica matutina. Estamos iniciando una semana, estamos terminando un mes, gracias a Dios. Y pues bueno, yo espero que el día de ayer usted haya recibido mucha bendición, que este fin de semana haya sido bendecido. Y pues yo le invito para que durante esta semana no se pierda las lecturas bíblicas matutinas y que confiemos que el Señor está con nosotros. Le animo en Cristo para que si este día usted se siente no con mucho ánimo, recuerde que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que adelante, hermano y hermana en Cristo y amigo, porque recuerde que no estamos solos, Dios está con nosotros. Así que pues bueno, en ese ánimo y en ese gozo y en esa fuerza en Cristo, vamos a iniciar nuestra lectura, que hoy vamos a, por cierto, también a dar inicio a un capítulo nuevo, capítulo 5 de Mateo. Vamos a leer sus primeros 12 versículos acerca de cuando nuestro Señor Jesús predica aquel conocido el Sermón del Monte. Así que prepare su corazón, prepare su oído y dispongámonos para que la palabra de Dios nos hable en esta ocasión. Envíenos sus peticiones de oración, porque al final nos uniremos todos creyendo que Dios tiene siempre poder y Dios tiene misericordia para con sus hijos y para con aquel que se acerca clamando en su nombre. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Hasta aquí tenemos estos 12 versículos, queridos hermanos, y con la ayuda de Dios, pues hagamos unas breves consideraciones. Todos sabemos y entendemos que no hay duda que este sermón, conocido como el Sermón del Monte, es un sermón inigualable. Jamás ha sido otro igual, jamás ha existido otro igual. Así que bueno, vamos a anotar aquí algunas cosas importantes. Hay mucho que podemos decir, demasiado extensivo, pero bueno, vamos a compartir lo poco que podemos darlo con todo nuestro corazón. Así que primeramente es importante entender, o es necesario tener presente, el auditorio al que se le predicó y el propósito que había en la mente y en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, el auditorio o los oyentes eran principalmente los discípulos de Jesús. Aunque una gran muchedumbre que lo había seguido, al parecer también estaban ahí presentes, una multitud, efectivamente, pero el Señor se estaba dirigiendo y estaba hablando de muchas cosas que los discípulos iban a experimentar en un futuro. Así que, queridos hermanos, nosotros al estudiar este sermón, a poder darle lectura, podemos comprender muchas cosas de lo que se trata la vida cristiana, y la vida cristiana que agrada a Dios. Seguramente, queridos hermanos, cuando analizamos este sermón
de las bienaventuranzas, que también pues es el sermón donde el Señor declara las bendiciones que aquí tenemos, pues son solamente en estos 12 versículos, es la introducción, porque el sermón no solamente son estos 12 versículos, es la introducción de todo lo que vamos a leer en estos siguientes capítulos. Y podemos ver también que nos describe la manera en que todo cristiano, todo hombre o mujer que siga a Cristo debe vivir, y también es una forma de cómo se es bendecido. Primeramente, aquí dice que todos aquellos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, son pobres en espíritu, lloran, son mansos, tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos y limpios de corazón, son pacificadores, pero también son perseguidos por causa de la justicia. Así que al examinarnos a nosotros mismos, queridos hermanos, al examinarnos a nosotros mismos, debemos confesar y ser sinceros que tenemos esas características en una proporción muy limitada. Y debemos darnos cuenta de que estamos perdiendo muchas bendiciones por no vivir como Jesús lo expresa en estas palabras. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude, que crezcamos en estas cualidades o características de todo seguidor de Jesús. Por lo tanto, pues bueno, demos una mirada a estas bienaventuranzas para poder obtener una comprensión de esas bendiciones y que sean una realidad en nuestra vida. Claro que no podemos solos, lo podemos hacer solo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero bien, lo primero que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Queridos hermanos y amigos, los pobres en el espíritu reconocen su pobreza espiritual, su culpabilidad y su indignidad delante de Dios por el pecado. Reconocen su bancarrota espiritual, que ninguna obra puede salvar. Reconocen que hemos pecado y que no merecemos más que el juicio, porque la paga del pecado es muerte. Los pobres en espíritu admiten que sus mejores intenciones para vivir de acuerdo con las normas de Dios son insuficientes, porque nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Así que los pobres en espíritu están conscientes que no pueden hacer ni una sola cosa que sea buena y aceptable delante de Dios para ser agradable delante de Dios. Por eso esa pobreza espiritual nos lleva a reconocer al único, al verdadero, a Cristo Jesús, al Cordero de Dios, que quita y borra nuestro pecado y nos hace justos ante su presencia. Así que, queridos hermanos, también podemos decir que en esto de los pobres en espíritu, debemos también reconocer que aquellos pobres en espíritu son ricos delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. La obediencia perfecta de Jesús a todos los mandamientos de Dios y su muerte sacrificial en la cruz por todos los pecados del mundo lograron lo que nosotros nunca podríamos alcanzar por nuestros esfuerzos. Y Dios, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esa justicia perfecta, cuando reconocemos nuestra necesidad, de nuestra pobreza de espíritu, entonces somos ricos y somos bendecidos. Así que, queridos hermanos, aquí podemos notar bienaventurados también, no solamente los pobres en espíritu, sino también los que lloran, porque recibirán consolación. Este lloro expresa principalmente la tristeza por el pecado, por los propios pecados. Expresa el dolor de las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra maldad. Expresa cuando venimos al Señor, reconocemos que nuestros pecados han ofendido a Dios. Lloramos, pero podemos ser consolados.
Lloramos no porque no tenemos esperanza, porque Dios nos ha dado esperanza. Dios nos ha prometido vida eterna. Pero lloramos porque reconocemos nuestra triste condición y sabemos que por medio de Cristo somos limpiados, somos consolados y así podemos recibir la promesa de la vida eterna. Así que un pobre en espíritu reconoce su naturaleza pecaminosa, llora por su pecado, se quebranta por su pecado y es consolado. Pero también habla de los mansos que recibirán la tierra por heredad. Los mansos que no exigen derechos propios, sino que reconocen que el único que merece la gloria es el Señor. Los mansos. Jesús dijo en alguna ocasión, no paguéis mal por mal. Los mansos que no se dejan llevar por la venganza personal, que lo dejan en las manos de Dios, que van un poco más allá, van a la segunda milla y poseen fortaleza interna del espíritu para no ser dominados por el impulso de la venganza, de la obra de la carne. Los mansos heredarán la tierra, porque el Señor Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero bienaventurado también los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia están interesados ante todo en ser justificados mediante la fe en Cristo Jesús. Por supuesto, desean llevar una vida justa y agradable a Dios, y les interesa compartir la justicia de Cristo con todo el mundo. Así que, bienaventurados aquellos que tienen hambre, que tienen sed, porque el Señor sacia. El Señor es el pan de vida, el Señor es el agua viva. Queridos hermanos, qué hermosas son estas bienaventuranzas. Pero habla también de bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Ellos aprecian la misericordia de Dios, que los perdona y los salva por los méritos de Jesús, y ellos a su vez son misericordiosos con quienes pecan contra ellos. Así como aquel samaritano que tuvo misericordia de aquel judío, de aquel hombre moribundo. Aquel samaritano, y sabemos que los judíos rechazaban a los samaritanos, pero aquel hombre tuvo misericordia de quien se podría considerar su enemigo. Así que maravillosamente Dios nos pone oportunidades también para mostrar misericordia con aquellas personas que quizá incluso ante nuestros ojos no merecerían, pero delante de Dios Él tiene misericordia de todos. La misericordia no pone en juicio si la merece o no la merece. La misericordia es misericordia, a pesar de que no sea merecedor uno. Dios tiene misericordia de nosotros, aunque no merezcamos. La justicia, eso es el pago que cada uno debe recibir. Y finalmente dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Ser limpio de corazón es ser como aquel Natanael de quien Jesús dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El limpio de corazón habla y actúa sin motivos ocultos ni intereses egoístas escondidos. Lo que usted ve en ellos es lo que obtiene de ellos, y lo que dicen es la verdad. Lo que prometen, eso harán. Como dice el Salmo 24, las manos limpias y el corazón limpio van juntos. Nuestro corazón es por naturaleza pecaminoso e impuro y necesita ser limpio por la sangre de Cristo. Pero el Señor cierra diciendo: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores no solo se sientan tranquila y pacíficamente, sino que se abstienen de crear problemas, conflictos, dilemas, divisiones. Procuran con rapidez lograr la paz donde hay enemistad, donde hay hostilidad. Ofrecen sus servicios como medidores entre aquellos que están en guerra o en pleitos o en disputas o en peleas. Los pacificadores
hasta donde es posible, luchan por vivir en paz con todos, como dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero también los pacificadores, queridos hermanos, piden por la paz, oran por la paz, oran por su ciudad, por su familia, por su iglesia. Pedid por la paz, pedid por la paz de Jerusalén, pedid por la paz de nuestra ciudad, pedid por la paz de nuestra familia y por la paz de donde nosotros estamos también con la familia espiritual. Queridos hermanos, la paz es Cristo y Él nos ha dejado su paz. Y no puede cerrar estas bienaventuranzas cuando dice, los que padecen persecución. Queridos hermanos, si nos persiguen por hacer el mal, no tenemos razón para quejarnos. Pero en ocasiones también debemos padecer sufrimiento por decir y hacer lo correcto. Esto le pasó a Jesús y nos advierte que no debemos esperar mejor trato del mundo que lo que Él recibió. Pedro nos anima con estas palabras diciendo, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Oh, queridos hermanos, por tanto, para culminar, estas bienaventuranzas nos recuerdan la felicidad que podemos tener cuando vivimos conforme a esta palabra. Y también nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo. Él puso en práctica todas estas expresiones de vida. Él es nuestro modelo. Pidamos su gracia, su ayuda y su misericordia para que nosotros también podamos vivir en este marco de bendición de las bienaventuranzas. Oremos al Señor. Padre bendito, aquí estamos. Señor, reconocemos nuestra limitación. Reconocemos nuestra poca proporción respecto a esta forma de vida. Pero no solamente la reconocemos, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos, Señor, que podamos tener ese espíritu humilde, ese espíritu de pobreza, reconociendo nuestra condición espiritual y que en nuestro corazón haya ese quebrantamiento. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser misericordiosos, pacificadores, mansos y humildes como tú lo fuiste. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos resistir también la prueba, la lucha cuando tenga que venir. Señor, ayúdanos. Pero en esta hora nos unimos a las peticiones de oración de todo tu pueblo, de toda tu iglesia. Señor, tú eres el único que tienes poder y autoridad para levantar, para restaurar, para sanar, para liberar y para dar vida. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano y hermana, que Dios le bendiga, que tenga una semana bendecida. Adelante en Cristo, y aquí le esperamos mañana porque vamos a continuar con los siguientes versículos de este capítulo 5. Por lo pronto deseo que la paz de Dios sea con usted.